por un sinnúmero de problemas, ¿verdad? Primero, la informalidad del sector hace de que no sean sujetos de crédito No del todos sector son formal, sujetos. no todos, ¿verdad? Ese sector generalmente luego se financia en créditos muy caros porque miran solamente la cuota, ¿verdad? O sea, es un sector informal que yo espero que se formalice en la mayor medida posible con estas medidas que queremos sacar en el plan de recuperación. No solo es un sector informal, sino también es un sector riesgoso. Las empresas cierran y abren en procesos normales. Entonces, para que un banco le pueda dar un crédito, necesita cierta previsibilidad y seguridad en la cuestión. Y no califican muchos. Muchos no califican para los criterios de la banca tradicional de Paraguay. Por eso generalmente se financian en la cooperativa de crédito y en las casas de crédito. Bueno, ese es un problema. El otro problema es la liquidez. O sea, en una situación incierta como esta, los bancos generalmente cuidan el ahorro del ahorrista. Pero si el Estado se hace cargo ahora del 90%. Vamos a llegar a eso. Vamos a ver los problemas primero, Sí. vamos a ver la solución. ¿Verdad? Y otro de los problemas es la seguridad. O sea, el riesgo que se ve hacia adelante se ve como un riesgo con una alta posibilidad de que no se recupere el crédito. Entonces, ese escenario es el que tenemos del sector, ¿verdad? ¿Qué hicimos nosotros para ir mitigando esos riesgos, ¿verdad? Primero, el Banco Central, de manera inédita, liberó liquidez para todo el sistema financiero en niveles nunca antes vistos, como por ejemplo casi 2.000 millones de dólares en liquidez entre desencaje, por un lado, bajó la tasa de política monetaria de 4 y piquito a 0,75. O sea, hoy liquidez no es el problema, liquidez ahí. Entonces ese problema está resuelto. El otro problema que está resuelto es el tema del riesgo. Financiamos y fondeamos FOGAPI con la ley de emergencia. FOGAPI es el Fondo de Garantía de las Pymes, que ya es un instrumento que existe desde hace bastante tiempo, pero nunca se usó. Ahora recién se está usando. Y si uno mira la curva del uso de las garantías y de los créditos, la curva es exponencial. De nada llegaron a 190 millones de dólares en créditos, ¿verdad? Que afecta a casi 10.000 empresas. Deberían ser más, ¿verdad? Pero se llegó a eso, ¿verdad? Entonces, pero todavía no es suficiente. O sea, no es suficiente porque ese sector, la ley que tenemos vigente, garantiza ese fondo 70% del crédito y hay un 30% que tiene que poner de sus recursos propios el banco o la cooperativa o quien sea que financie ese sector. ¿Qué hicimos nosotros? Nos subimos en un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados, donde nos enviaron a nosotros hace como un mes para que le demos nuestra opinión sobre ese proyecto y unos cuantos más. De los 3 proyectos que más o menos nos enviaron, nosotros vimos los otros como que eran inviables, pero sí podía resolver el problema. Entonces se sugiere en el proyecto 3 cosas, ¿verdad? Aumentar la garantía A 90. al 90%. Que ya se aceptó. Que se aceptó en la Cámara. Que se permita al FOGAPI generar otros fondos. Eso Ahí no, estaba previsto. Eso no se aceptó. Sí, se aceptó. ¿Se aceptó que se pueda generar otro fondo, el de la vivienda, por ejemplo. El de la vivienda, que pensamos. Y que se permita que sectores más grandes, no solamente pymes, también accedan. Se aceptó, pero con un límite. El 30%. El 30% de los fondos que tenga para las grandes empresas. Para las medianas y grandes, para las grandes empresas. Empresas que facturen más de 15.000 millones de guaraníes. 15.000 creo, 9.000 o 15.000 al año, ¿verdad? Se estableció en esa ley también que el Banco Central, en caso de necesidad, podría salir a comprar carteras, o sea, con la cartera de crédito de los bancos, que sean de una alta calidad, en un proceso de compra-venta de cartera con garantía del Estado, de tal manera que el Banco Central no asuma riesgo y no asuma pérdida, que nosotros creemos que iba a darle la tranquilidad al sistema para poder prestar y generar la liquidez a través de operaciones con el Banco Central. Y se estableció como íbamos a
generar mayores sectores que iban a ser beneficiados, como íbamos a generar mayor cobertura de la que había. Se planteó una deuda adicional, un fondeo adicional. Realmente es un fondeo adicional de 300 millones de dólares, porque en la hipótesis no sabemos, probablemente se recupere todo, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Nosotros pensamos que con esa ley el FOGAPI iba a estar fortalecido, iba a llegar al 100% de las empresas que sean de alguna manera sujetas de crédito. El mercado de las pymes, el mercado formal de alrededor de 1.000 millones de dólares. Entonces, con el apalancamiento que hay, 250 millones de dólares permiten generar garantía por 1.000 millones. Pensamos que íbamos a tener un sector muy fortalecido, el sector de las viviendas, que vamos a poder generar políticas también de créditos con garantía para el sector de la clase media, ¿verdad? Y también le íbamos a llegar a las empresas más grandes, ¿verdad? O sea, íbamos a tener resuelto en parte estos 6 meses de estrés y de incertidumbre todavía. Pues lamentablemente el Congreso entendió que la deuda no era necesaria. Entonces, al no haber deuda, al no haber fondeo, entonces mío se complica la utilización del fondo, salvo que utilicemos lo que la propia ley dice, ¿verdad? La propia ley dice usar los fondos que tenés en la línea de emergencia. Pero los fondos que tenemos en esa línea son los fondos de salud. Entonces nadie todavía se anima a predecir cómo se va a llevar adelante, cómo se va a desarrollar el uso de esos fondos por el Ministerio de Salud. Entonces estamos nosotros en una situación compleja de ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Estamos analizando en el equipo de Hacienda para ver qué le vamos a sugerir al presidente.